Muy buenas, amigos de este su espacio, una reflexión entre usted y yo. Para hoy tenemos una serie de temas de mucha reflexión, pero vamos a iniciar, como es costumbre, con un pensamiento del fundador de la patria, Juan Pablo Duarte, que se adecua mucho a la situación que vivimos hoy en República Dominicana. Patriotismo. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicios y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Si hay un momento donde esta frase de Juan Pablo Duarte toma vigencia, es precisamente en los días que estamos viviendo hoy. El país nuestro está amenazado en su propia existencia. Fuerzas de toda la naturaleza conspiran contra este país. Y es en este momento de angustia, de zozobra, que la familia dominicana tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos para defender el patrimonio del cual disfrutamos, que es la patria, como un don de Dios. Y la patria nuestra comienza en la frontera. Y la situación que viven nuestros compatriotas de la frontera es sumamente alarmante, es preocupante, es desesperante ante las embestidas de nuestros tradicionales enemigos, los haitianos. En estos últimos días han muerto más de 10 dominicanos víctimas del filo del machete haitiano. Es una situación preocupante, insólita, que los dominicanos no se sientan protegidos en su propio país. Y esos hechos acontecen bajo la indiferencia de nuestras autoridades, bajo la indiferencia de los medios de comunicación que no se hacen eco de tan terrible drama. Ante la indiferencia de las autoridades de la iglesia, que se vuelven partícipes con su indiferencia de esas grandes calamidades. Un país es una gran familia. Y cuando un miembro de esa familia le sucede algo, es como si le pasara a la familia entera. Sin embargo, notamos la indiferencia de gran parte de la población a ese drama que se vive en Haití, que viven los dominicanos de la frontera como consecuencia de las amenazas, y no de las amenazas, sino amenazas y hechos de bandas de delincuentes que penetran al país impune, como si se tratara de su propia casa, y producen daños, muertes, desolación, y todo es indiferencia de las autoridades. ¿Cómo se explica que ante hechos tan horrendos no ha habido
un pronunciamiento firme y categórico del presidente de la República. Veamos qué dice la Constitución en lo referente a la frontera. Artículo 10. Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico y social y turístico de la zona fronteriza. Eso dice la Constitución. Sin embargo, esa realidad que viven nuestros hermanos de la frontera no se compadece con lo que establece la Constitución. Los otros días murió víctima del machete haitiano el prominente profesional doctor Obertico Gómez, abogado. Tuvo una ligera discusión con un ciudadano haitiano y usando la justicia por su propia mano, le voló la cabeza. Ese hecho, que en otro país producía una consternación, los medios de comunicación no lo publican. Y no lo publican porque hay recursos de instituciones para que los periodistas y los reporteros den a conocer al pueblo lo que está sucediendo en la frontera, lo que es una violación al derecho de información. No hace mucho también, soldados dominicanos han sido abatidos por delincuentes haitianos. Y ni las autoridades del Ministerio de las Fuerzas Armadas es capaz de informarle a la ciudadanía lo que pasó. Todo se encubre bajo el manto de la complicidad. Y mientras eso sucede, los haitianos, al verse protegidos por el gobierno dominicano, y digo por el gobierno dominicano, porque una de las funciones del presidente de la República, cuando se juramentó el 16 de agosto, es cumplir y hacer cumplir la ley. Y el mandato fundamental de un presidente es la protección de sus ciudadanos, es la protección de todo el que está en el marco geográfico de la República Dominicana. Sin embargo, la mejor respuesta de nuestras autoridades es el silencio. Y cuando las autoridades hacen silencio ante su responsabilidad, son cómplices. Son cómplices. Y eso hace que si los haitianos, conscientes de que no tenemos quien nos defienda, lo motiva más a producir actos delincuenciales. Es el gobierno dominicano que preside hoy Abinader en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el que está obligado a cumplir con el juramento de protección a sus conciudadanos. Pero bajo el manto del silencio, bajo el hecho de que el país se encuentra entretenido por otras situaciones, se utiliza entonces la prensa para que promueva actos insignificantes y así se olvidan hechos tan bochornosos, tan deleznables como es la muerte de dominicanos a manos
de haitianos. Otro factor que incide también en la complicidad es las autoridades haitianas, que también lo protegen. Y lo protegen porque toda esta muerte también puede ser un plan de provocación para ir minando la base de la resistencia del pueblo. Porque si ellos dicen, si le matamos uno, no habla. Si le matamos dos, no habla. Si le matamos tres, no hablan. Si le matamos 10, no hablan. Ahorita matarán 20 y tampoco ellos. Y ellos entenderán que tampoco nada pasa. Ahora, si usted pellica a un haitiano, ese haitiano tiene el apoyo, ya no solamente del gobierno dominicano y de sus autoridades, también lo tiene de esa sociedad civil cómplice, traidora de la patria, quienes de una vez promueven una serie de pronunciamientos y comienzan a tildar el país de xenófobo, de racista, etcétera, etcétera. Entonces, esa sociedad civil cómplice con el gobierno de esas muertes, también es cómplice los mecanismos internacionales que se hacen eco de cualquier cosa que le suceda a los haitianos, porque el interés de ellos es que nosotros los dominicanos estamos obligados a proteger a los haitianos y desonerarlos de responsabilidades sobre cualquier hecho delictivo que hagan. Porque para eso esos organismos internacionales subvencionan a las ONG y subvencionan a las ONG para que sean los mecanismos de apoyo a las barbaridades que cometen los haitianos, para que entonces los haitianos se encuentren protegidos en nuestro país y no tengan que emigrar a esos países grandes, porque ahí ellos estorban, ahí ellos no lo tratan como seres humanos, sino como animales. Y cuando lo deportan, lo quieren mandar a la República Dominicana. Es esa situación por la que están pasando nuestros hermanos de la frontera. Los haitianos se han empantalonado, los haitianos se sienten protegidos al extremo de que hubo un hecho insólito en Montecristi. Como a las 3 de la madrugada, un grupo de más de 30 haitianos atacan una unidad militar en la frontera. Y esos militares, ante ese hecho de violación territorial que ponía en juego sus vidas, lo que hicieron fue, como parte de un mandato obligatorio que le tienen, que se dejen matar, pero que no pelliquen a un haitiano. Comenzaron a leerle los derechos a esos delincuentes, asaltantes, y estos reaccionaron hiriendo a los oficiales, y uno de ellos murió ayer como resultado de esa agresión de los haitianos. Señores, es como un cuento de hadas para dormir niños. Los militares están obligados, conforme a la Constitución, a defender la soberanía nacional. Sin embargo, los mandos superiores, cómplices del proyecto fusionista, le trazan una orden de que primero muerto ellos que lastimar a un haitiano. ¿En qué país del mundo suceden hechos insólitos? De ahí que Pedro Mir decía en su poema que esto era algo insólito, algo inexplicable,
Y parecía que ese poema de Pedro Mir era una expresión lírica. No, ese poema narra cómo en este país suceden cosas insólitas, de que soldados armados no pueden reprimir una agresión que pone en juego hasta su propia vida, porque las órdenes superiores es que los haitianos no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Y así seguimos pagando a los dominicanos la muerte por la indiferencia de nuestras autoridades. ¿Qué país del mundo suceden cosas como estas? Pero hay un manto para envolverla, y es la complicidad de los medios de comunicación, que como los dueños de los mismos son grandes poderosos, que tienen grandes negocios con Haití, como decía Pepín Corripio, que con los socios no se discute. O sea, Pepín Corripio, Manuel Estrella y todos esos grandes tienen grandes compromisos con las autoridades haitianas y han hecho un pacto de que no van a publicar a través de sus medios ninguna noticia en que estén involucrados los ciudadanos haitianos. Y por eso ustedes en la prensa no se dan cuenta. Y van más de 10 muertos. Y la sociedad sigue pasmada porque no tiene conocimiento. Porque es parte de un plan para que el pueblo no se sensibilice con la desgracia de sus hermanos. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, esos militares, el cumplimiento de la ley, lo que tenían que hacer era reprimir a esos delincuentes y no ponerse a darle salvo y recetarle ni que derechos humanos. Y esos delincuentes se burlaron de ellos y prácticamente mataron uno y otro se encuentra hospitalizado. Es para que ustedes vean la trama que tenemos. Es para que ustedes vean cómo se cumplen los acuerdos que el pueblo no conoce, de que nos están entregando a nuestros enemigos y no nos damos cuenta. Y además, tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser silenciosos para que esos delincuentes haitianos hagan y deshagan con la indiferencia de la ciudadanía. Por eso es también que en todos los espacios se nombran pro haitianos, como es el caso de Wilfredo Lozano, porque todo eso es justificado. Pero algo peor, uno de los grandes poderes de un pueblo por su creencia es la religión, es la iglesia. Pero esta también es cómplice. De ahí que nuestro arzobispo, ante la muerte de los dominicanos, decía: entiendan la migración, adecúense a ella. Es el pastor que, como ha hecho un pacto con el lobo, odia a sus ovejas y permiten que el lobo la devore. Y aún devorándole el lobo, él le pide que sean tranquilos, que lo entiendan, o sea, que se dejen matar. Porque como él tiene un compromiso con ellos, y por ese compromiso Danilo le subió de rango, él hace esa función. Sin embargo, nosotros creemos que Dios va a proteger este pueblo. Porque por encima de esos fariseos, Dios está con el pueblo dominicano. Y tenemos que seguir creyendo en Dios. No creyendo en los fariseos, autoridades eclesiásticas, que esos son tan traidores como perversos. Tenemos que creer en Dios,
porque Dios a través de la historia ha dado manifestaciones de que quiere a este pueblo, que ama a este pueblo y que lo protege. Pero también los dominicanos tenemos que hacer conciencia de la realidad dolorosa que tenemos. No podemos seguir permitiendo que caigan hermanos dominicanos a manos de delincuentes haitianos. La vida es un proceso de incógnitas y los cobardes mueren dos veces. Mueren al desaparecer y mueren por el repudio de la ciudadanía. No permitamos que sigan muriendo nuestros hermanos dominicanos de la frontera. Levantemos nuestra voz a través de cualquier medio. Por eso, yo ayer llevé dos comunicaciones. Una al programa del show del mediodía, cuyo productor es Iván Ruiz, y otro a la destacada productora de televisión, María Cela, del programa Esta Noche María Cela. Al primero le planteé en esa comunicación que como ese programa tiene de eslogan que esa es la realidad, esa realidad del programa debe hacerse práctico, usando ese programa, el show del mediodía, para sensibilizar a las autoridades de que tienen que cumplir con sus responsabilidades de protección. Y la otra comunicación fue a María Cela. Ustedes saben que María Cela y su hija fueron víctimas de un asalto. Y la mano de Dios la protegió y prácticamente salieron ilesas. Y el pueblo, cuando supo lo que le pasó a María Cela, se sensibilizó, le dio gracias a Dios de que a ella ni a su hija le pasaran nada. Pero María Cela es una prominente comunicadora. Las autoridades inmediatamente desataron una investigación que dio con el apresamiento del delincuente. Muy bien, qué bien cumplieron las autoridades. Y yo preguntaba, pero lo de los 10 dominicanos muertos por el filo de machete haitiano, ¿quiénes están presos? Porque eso no tiene nombre y apellido, no tienen programa de televisión, no se llama María Cela, no impactan en el diario vivir social de la comunicación, no son noticias. Esos pobres hombres, entre ellos soldados de la patria, que murieron en el cumplimiento del deber. Ni su propia institución, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, fue capaz de informarle a la ciudadanía de lo sucedido. Parecería que son reptiles, animales inferiores que se deshacen con el olvido. No, son dominicanos que nos duelen, tienen nuestra sangre. Entonces yo le pedí a María Cela que en un gesto de solidaridad, como ella fue víctima de un hecho lamentable, que por la incidencia de Dios no fue peor, que utilizara ese hecho que le pasó y le devolviera en solidaridad y agradecimiento al pueblo, haciendo que su programa se sensibilice con las muertes de esos humildes dominicanos que mueren olvidados en la frontera. Porque la complicidad del crimen no solo es de quien lo hace, sino de quien con su indiferencia no hace nada para que suceda. Por eso el gobierno dominicano
en la persona de Abinader, presidente de la República, es el primer responsable de la muerte de esos conciudadanos. Él no tiene ninguna explicación ni justificación, que lo sepa el pueblo, de que él no haya cumplido con su deber por el cual juró el 16 de agosto. Pero no solamente vamos a ser cómplices al presidente. Cada dominicano es cómplice si no protesta de la forma que sea para que los dominicanos de la frontera no sigan cayendo víctimas del machete haitiano. Este país, tarde o temprano, el día que nadie lo espere, va a cobrar esa sangre de los dominicanos caídos. Eso lo pueden saber ellos. No importa la complicidad de la sociedad civil, no importa la complicidad de los organismos internacionales, no importa la complicidad de las autoridades, no importa la complicidad de la iglesia evangélica como católica. Este país sabe cobrar en el momento oportuno. Así es que lo que se están haciendo, gracias, porque todo está pasando y ellos están tranquilos, como diciendo el plan se está dando. Lo hemos insensibilizado, gracias a que la prensa es cómplice también. Están equivocados. No jueguen con este pueblo, que este pueblo tiene su historia. Y como dicen en el campo, el día más claro llueve. Y de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. No sigan jugando con su indiferencia ante el derrame de la sangre de los dominicanos. La sangre no se borra, se acumula y se espera el momento oportuno para su venganza. De ahí que con la confianza que tenemos en Dios, que Él sí nos protege, que Él sí no vende las ovejas al lobo por un cargo, por un rango. Dios sabe el amor que siente este pueblo por Él. Y en Él yo confío de que no nos va a desamparar. Fortalezcamos nuestra fe en Dios, dominicanos, y luchemos por todos los medios de que no sigan cayendo hermanos dominicanos bajo las indiferencias de las autoridades, los organismos internacionales y la sociedad civil. Reflexionemos, hermanos. El dolor nos une, porque el amigo se conoce en las horas difíciles, y el país está viviendo horas difíciles por la complicidad de tantos traidores que en aras de complacer las apetencias de la grande potencia, de que República Dominicana está obligada a buscar la solución a los problemas haitianos, y no ellos, no han echado el muerto encima. Dominicanos, dominicanas, el país es de nosotros, defendámoslos. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este su espacio, una reflexión entre usted y yo. Será hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias.